De esto, todas las causas cardíacas, las causas no cardíacas y las causas referidas de las partes abdominales. Entonces, cuando usted está haciendo un análisis del dolor torácico, usted debe empezar, como ya hemos indicado, la parte de la epidemiología. Pues por ahí hay que empezar, por la edad del paciente, por la profesión, por las condiciones, por los antecedentes personales, familiares. O sea, todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta. Y cuando nosotros estamos comenzando a realizar un análisis del dolor precordial, usted lo que tiene que es comenzar a hacer las preguntas, porque esa es la semiología y la fisiopatología. La semiología no es más que intentar encontrar a través de la anamnesis si esta enfermedad es aguda o es una enfermedad de tipo crónico. Además, es importante comenzar ya con la pregunta de fecha aparente, fecha real, causa aparente, síntoma, irradiación. Ya tenemos que poner y comenzar a ver dónde está esta causa del dolor, porque cada dolor que se presenta en el área precordial, porque ahorita en este momento lo que estamos viendo es la área precordial. Entonces, ese sector es el que nosotros vamos a analizar, ahí más o menos, ¿ya? Y también tenemos que analizar, perdón, este es, ya, aquí, si no, ahí está bien, ya. Entonces, toda esta área es la que nosotros tenemos que ver, más también la área, cuando hay algunas causas, la área del mediastino. Entonces, aquí tenemos una tomografía con ventana mediastínica, se llama. ¿Y para qué nos interesa sectorizarnos, ver cómo es la área cardíaca? Lo que nos interesa ver es que los dolores van a nacer desde la parte, si pongo acá en este otro gráfico, primero un dolor a nivel de la piel. Entonces será un dolor de tipo somático, eminentemente localizado, que posiblemente vamos a estar que puede ser secundaria a un forúnculo, un absceso, alguna celulitis, alguna cosa en donde va a haber síntomas acompañados de un proceso de tipo inflamatorio. Después el siguiente paso, vamos a tener el tejido subcutáneo y la área muscular. La área muscular, entonces, que va a tener quizás las mismas características del dolor anterior, somático, localizado, que posiblemente con los movimientos puede incrementar de dolor. El siguiente paso, ya aquí tenemos a las costillas. Y las costillas, o como todo hueso, lo que duele es el periósteo. Entonces, el periósteo va a doler por alguna causa traumática, como dijo su compañero también, las causas, las infecciones condrocostales que se dan en la parte anterior y que son una molestia eminentemente de tipo localizado, que se puede ver con los puntos de Valeix, que no es más que aplastar las costillas para encontrar el área dolorosa. Posteriormente vamos a tener también acá ya el área pleural. Entonces, este es la área pleural donde estoy dibujando. Ahí está la pleura parietal y la pleura visceral. Pero cuando ya tenemos un dolor de tipo pleural, es el dolor en punta de costado, que se puede dar en pleuresías o que se puede dar en tromboembolías pulmonares. Pero tiene una característica. Al desencadenar este dolor en la inflamación de la pleura, también va a determinar un proceso irritativo de la pleura y nos va a producir el síntoma tos. Entonces, un dolor pleurítico, por ejemplo, ya tenemos un dolor de punta de costado con tos. También, como se dan cuenta de que en esta área, si es que vemos acá, voy a coger aquí la costilla,
Ustedes saben que hay en la parte que tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. Y en el borde inferior tenemos el paquete vasculonervioso, arteria, vena y nervio intercostal, que también puede ser causa de una neuropatía. Y recuerden que los nervios salen de las vastas posteriores, las vastas anteriores, son nervios sensitivos motores y van a continuar el trayecto de la costilla. Entonces tenemos también el dolor neuropático. Hay dolores que son a veces atípicos, son dolores como es que no se puede localizar tan fácilmente. Por eso en la semiología lo que usted tiene que hacer es un análisis diferencial a través de la investigación detenida, detallada. Este caso, por ejemplo, es un paciente creo que tiene alrededor de 60 y algo, un poco más de edad, que tenía una causa de dolor como es de dolor retroesternal. Entonces estábamos localizando, si pongo acá, estoy localizando en esta área, en la área del mediastino anterior. Del mediastino, porque el mediastino se subdivide en anterior, medio y posterior, o como quiera dividirle, en mediastino superior y mediastino inferior. Entonces aquí lo que vemos esta es una tomografía, es una tomografía de tórax con ventana mediastínica con contraste. Vemos acá, en esta parte, vemos aquí cómo está la aorta ascendente, la aorta descendente y la vena cava inferior, la vena cava superior. Y cuando estamos viendo acá, entonces, cuando vemos acá, tenemos el callado y vemos esta parte como es aquí, vemos acá, si están viendo cómo es el dibujo, y lo que podemos ver, una parte, como es una parte, que vemos acá algo que cuando nosotros tenemos ya la experticia de ver como es patología, por eso es importante ver los desarrollos del laboratorio también. Hay casos que usted puede presentar una tomografía, que usted puede presentar un dolor precordial, pero se puede hacer el electrocardiograma, puede hacer la placa de tórax, puede hacer las enzimas cardíacas y pueden ser completamente negativas. Entonces, lo que necesitamos ahí es investigar. Pues en este caso, por ejemplo, a mí me pidieron que investigue como este caso, y que lo que me llamó a mí la atención era esto. ¿Verdad? Por ejemplo, acá vemos esto que no se marca completamente con el medio de contraste. Entonces, lo que pensaban era que este era un ganglio y por eso me involucraron en este caso, porque pensaban que era un ganglio y quería que yo solicite una función del ganglio. Entonces, uno tiene que hacer una historia clínica detallada y principalmente ver los estudios. Entonces, a mí no me llamaba la atención que sea un ganglio, porque si yo le veo en el otro corte, acá se ve que esta masita es como que tuviera contraste. Entonces, para lo cual ahora con la tecnología, mucho más, ahora este caso debe ser del año 2012, 2013, debe ser este caso, mucho más ahora con la tecnología que se puede mejorar, porque una de las cosas que ha pasado en la medicina es la mejora radiológica, la radiología, la patología, la microscopía, todas esas cosas, la genética se ha desarrollado muchísimo y la radiología ha desarrollado mucho. Entonces, como a mí no me llamaba la atención que sea un ganglio, yo lo que pedí, el segundo estudio, es una reconstrucción del mediastino, una reconstrucción vascular. Ahora hacemos las angiostomografías. Entonces, cuando usted ve este caso, acá nos llamaba la atención, acá está el callado, ¿sí? El callado de la aorta, el callado de la aorta, y es el callado, no la parte ascendente, el callado y la parte descendente. Y vemos aquí la bifurcación de los vasos, de los vasos, de los vasos. Y aquí aparecía esta partecita, que no estaba normal. Le mejoramos un poquito más una reconstrucción, vemos acá el callado, tenemos las arterias y vemos esta parte.
¿ya? Entonces vemos esta parte que era, y cuando ya le reconstruimos completamente, era um, una lesión que no estaba en la parte normal. Y cuando le volvimos a reconstruir completamente, ya un poco más, vemos acá esta parte, ¿sí? Esta parte, vemos acá, vemos esta parte, esta, esta parte, ¿sí? Ahí esta parte es que salía del callado del tronco. Entonces al final, lo que esto fue una arteria subclava aberrante. Eh, el dolor atípico, un caso bastante raro, pero lo que le mantengo a este caso es para que ustedes se den cuenta de la importancia de un análisis adecuado del dolor precordial. Entonces, a veces el dolor precordial puede ser muy sencillo o puede ser muy difícil diagnóstico. Inclusive se subdivide, hay diferentes clasificaciones de dolor precordial. Hay el cardíaco, el no cardíaco, inclusive hay un capítulo de la medicina interna que se llama el dolor de origen retroesternal inexplicable. Entonces ahí se hace todo un análisis global de todas las cosas que puede ser. Ahí está el esófago, está el cardio, está la parte superior del diafragma, está la parte de la vesícula, del lóbulo izquierdo del hígado, del vaso. Todos esos componentes pueden dar como causas de dolor. Entonces, lo que aquí teníamos de este paciente, hasta cuando yo le hice un seguimiento, casi con unos 4 o 5 años, el paciente vivo completamente, porque no tenía nada que ver. Él tenía siempre su problema, como es un problema de nacimiento, no es que se formó en ese tiempo, sino era de nacimiento. Y posiblemente el dolor lo que tenía es que los cardiólogos indicaban de que posiblemente había un flujo que entraba para acá y se quedaba con no sé, una vasodilatación, una vasoconstricción, y es lo que causaba este dolor inespecífico. Cuando vamos viendo, cuando estamos analizando del aparato cardiovascular, y eso es lo que tenemos que estudiar en la serología de agente. Estos son los síntomas que nosotros vamos a ver en el aparato. ¿Cuál? Dolor, disnea, palpitaciones, síncope y edema. Entonces, estos 5 síntomas son los que nosotros tenemos que determinar y estudiar como es las causas. Entonces, acá tenemos las causas cardiológicas, tenemos el infarto agudo de miocardio, la angina, su compañero decía las pericarditis, la disección aórtica. Cada uno de estos síntomas de dolor tiene una característica como vamos a ver en la parte posterior. Y también otras causas, lo que les decía, ¿no? El espasmo esofágico, el neumotórax, el dolor musculoesquelético, que no tienen nada que ver con las causas cardíacas. La disnea no es más que un síntoma, la sed de aire y la presencia de insuficiencias cardíacas congestivas, en anginas, en embolias pulmonares, en infección pulmonar, se puede presentar ese tipo de disnea. Y la disnea también se puede subdividir en disnea cardíaca, disnea pulmonar, disnea metabólica, disnea como es disnea de origen central. Ustedes recuerden que la respiración es un arco reflejo y el arco reflejo, el centro analizador está a nivel del bulbo, y si es que hay cualquier patología, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, también puede existir un trastorno de la ventilación, o como puede también existir alguna causa, por ejemplo, una encefalopatía hepática, una insuficiencia renal que produce el incremento de bilirrubinas, transaminasas, TGO, TGP, gamma GT a nivel de cúmulo hepático. Eso nos va a dar una encefalopatía y esa encefalopatía se va a acompañar con disnea. O también puede haber una falla renal que nos puede dar, por el incremento de creatinina y urea, y nos puede dar este problema de la respiración. Entonces, cuando estamos analizando estos síntomas, vean cómo es completamente de diferentes patologías que pueden presentar esos pacientes. También el otro síntoma que es muy frecuente en la enfermedad cardiológica es la palpitación. Y se produce cuando hay palpitaciones
se producen taquiarritmias o latidos ectópicos que pueden ser las de otras historias. Y el paciente lo dice claramente, dice, sabe que doctor, es como que me late el corazón, como que me sale el corazón. Y ahí es cuando, como usted encuentra, entra al estudio de las arritmias. Y las arritmias se puede dar por una bradiarritmia y por una taquiarritmia. También podemos tener otras causas de palpitaciones, ansiedad, hipertiroidismo. Por eso, pues cuando una paciente, o peor si es que es mujer, llega con una taquicardia, lo primerito que hay que pedir TSH de 3,4, porque se puede haber un hipertiroidismo subclínico o clínico que ya está haciéndose. O también preguntar en la anamnesis qué está tomando. Por ejemplo, muchos pacientes pueden estar tomando derivados como es derivados de la efedrina, la epinefrina. En los pacientes con gripe se pueden automedicar y ellos pueden ir con taquicardias al hospital. Otro síntoma que también es frecuente en los pacientes con trastorno cardíaco es el síncope. Y el síncope principalmente se da en los problemas de arritmia y en las taquiarritmias y en las bradiarritmias. Y les decía que, ¿se acuerdan en la clase anterior que estábamos viendo la ley de Frank-Starling, del todo o nada? Entonces, si hay una arritmia, no va a tener tiempo de expulsar adecuadamente la sangre. Entonces, por lo tanto, va el paciente a hacer un bajo gasto cerebral y el paciente se va a desmayar. En la hipotensión postural, no sé si algún rato a ustedes les ha pasado o a alguien ha pasado, que cuando se levanta bruscamente de la cama o estando como acostado, es como que los vasoreceptores no responden como adecuadamente y la presión les cae. E inclusive pueden hasta desmayarse. En personas adultas mayores, solo el hecho de hacer un cambio brusco como es en su posición, puede desencadenar un síncope, hacer una hipotensión postural. También, otro de los problemas que también como es en síncope que tenemos es en la estenosis aórtica. Recuerden que cuando está el ciclo celular, como es el ciclo cardíaco, cuando va a expulsar, sale en sístole. Y si hay una estenosis aórtica, no va a tener, esa capacidad para eliminar adecuadamente la cantidad de sangre. E inclusive en los pacientes con estenosis aórtica también pueden tener infarto agudos de miocardio. Las miocardiopatías, como es hipertróficas, puede ser otra causa también de un síncope. Esos son los pacientes que por alguna patología, sea hipertensión arterial, enfermedades del miocardio, que pueden producir una miocardiopatía hipertrófica en una fase inicial y después pueden tener una fase de cardiomiopatía dilatada. También hay un tumor que es muy frecuente, que es poco frecuente, que se llama el mixoma auricular. Y por ende, yo soy oncólogo, pero no he visto en los últimos 20 años un mixoma auricular. Es un tumor benigno que puede dar también síncope, porque el tumor va creciendo y ocupa toda la aurícula, entonces no va a haber un llenado adecuado de sangre. También podemos hacer como un diagnóstico diferencial con las lipotimias simples, con las epilepsias, con las ansiedades. El médico clínico lo que tiene que ver es todos estos síntomas que el paciente puede presentar. Y uno de los signos característicos de la patología cardíaca es el edema, y nos puede dar una insuficiencia cardíaca congestiva. También puede darnos una pericarditis constrictiva. ¿Qué es la pericarditis? Tanto la aguda como la crónica, porque cuando estamos analizando la pericarditis, usted tiene que analizar desde el punto de la vista, es un cuadro agudo, es un cuadro crónico. Si es de cuadro como es agudo, son procesos de tipo infecciosos. Y si es de cuadro tipo crónico, pueden ser los problemas de tipo neoplásicos. Entonces, ahí hay un capítulo solo analizándole del dolor
precordial hay un gran capítulo que tenemos, ¿no? También otras causas de edema es el síndrome nefrótico, que es la eliminación de proteínas a nivel de la orina. La hepatopatía produce como es un daño hepático y no va a producir la proteína, pues, la albúmina principalmente, por lo cual el paciente va a tener edema. Medicamentos que esté tomando también puede ser. Hay los calcio antagonistas, son los que más producen como se edema de miembros inferiores. Y también la inmovilidad puede ser otra causa de edema. Entonces, cuando estamos analizando dolor, disnea, palpitación, síncope y edema, estamos analizando el aparato cardiológico y que nos va a permitir hacer diagnósticos. Aquí quizás como es que queriendo hacer algunas consideraciones especiales, causas de dolor cardiovascular, causas cardiovasculares del dolor torácico. Entonces acá tenemos la angina, el infarto de miocardio, el dolor pericárdico, el dolor aórtico, el dolor pleurítico, lo que les decía. La angina, ya su compañero muy bien lo ha explicado, la arteriopatía coronaria, la estenosis aórtica, como acabo de decir, o la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Cómo se precipita? Precipitado por el esfuerzo, alivio por reposo y con una distribución que a veces es característica, mucho más la parte como la parte anginosa, que va al cuello, que va a la mandíbula, que va a la parte interior del miembro superior izquierdo. El infarto el infarto de miocardio no es más que la oclusión de la arteria, porque en la angina lo que produce es una vasoconstricción y después hay unas regresiones a y el paciente no se infarta. Pero ya en el infarto de miocardio sí ya tenemos la parte de la obstrucción completa de la coronaria. Entonces, el infarto agudo de miocardio, como ya se produce una necrosis del miocardio, es muy intenso, es desgarrante con síntomas vagales, sudoración, palidez, diarrea, náusea, vómito, se puede presentar como síntoma acompañante. El dolor aórtico también es importante, como ya dijeron sus compañeros, es intenso, desgarrador, comienza súbito, se irradia a la espalda porque va siguiendo la aorta ascendente, la aorta descendente. Hay esas lesiones aórticas se subdividen en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. La más grave, por ejemplo, es la grado 4, porque eso quiere decir que se disecó completamente toda la íntima, desde la salida de la aorta hasta las renales. Entonces, la mortalidad es bastante alta y tiene que ser operada inmediatamente para reconstituir esa parte. La pericarditis, acá como es aquí hay que ver qué tipo de pericarditis tengo. Es un dolor sordo, si hay un caso de pericarditis, como para analizarlo también, pero la pericarditis calma con el decúbito e incremente con la respiración. Entonces, cuando usted está haciendo la historia clínica, por favor pregunte, saque provecho y con eso vamos a tener un diagnóstico mucho más certero para el paciente. El dolor pleurítico, como ya les dije también, la pleuresía, la neumonía, el derrame pleural en su primera fase, después la tromboembolia pulmonar en pacientes con sus características que están en éxtasis, que han tenido como cirugía, que tienen varios, lo que sea. Y otras causas, ahí podemos ver la tos, la fiebre como síndrome de condensación y ocupación hídrica, la tos, la disnea y la cianosis. Entonces, vean cómo cuando estamos hablando del dolor precordial, hay que analizarlo desde todas esas perspectivas de la angina, del infarto del miocardio, del dolor precordial, del dolor aórtico y del dolor pleurítico. ¿Cómo hacer una diferencia del dolor entre angina o infarto del miocardio? Aquí utilizamos la semiología, ¿no? Está localizada, está precipitado, la causa aparente sería otra cosa, si ha aliviado, con qué me ha aliviado, si está muy ansioso, si tiene alguna sintomatología de tipo hepática, taquicardia, sudoración, cualquiera puede haber, y se presenta náusea y vómito. Entonces acá vemos en la tabla, estamos viendo cómo
la angina, vean, si ustedes ven en la localización, angina y infarto igualito. Precipitado, la angina se va por el esfuerzo y por la emoción, porque eso aumenta la frecuencia cardíaca. Pero el otro, el infarto, es espontáneo y por ende mucha gente, ustedes debían haber escuchado que se acostó y le encontraron muerto, porque si ya tenía cardiopatía, este paciente puede tranquilamente infartarse en cualquier momento. También es importante preguntar en la anamnesis con qué se alivia el dolor. La angina alivia con el reposo y con el uso de vasodilatadores coronarios como los nitratos. Y el infarto agudo miocardio, como ya es una obstrucción completa, no va a mejorar. Y tampoco va a aliviar con los nitratos, porque aquí ya no existe vasoconstricción, aquí existe oclusión. La ansiedad también es importante, como un síntoma, como es el paciente que está con una angina, posiblemente puede tener una ligera sensación como es de ansiedad, o inclusive pues ausente, pero en el infarto agudo del miocardio lo que sí va a estar presente y va a ser muy intensa, porque esa ansiedad la gente va a tener el problema eh, de, 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 eh, de que existe una taquicardia y eso puede agravar el cuadro clínico. También uno tiene que buscar en este paciente la actividad simpática, las taquicardias, las bradicardias, las sudoraciones que se pueden dar. Entonces ahí usted puede diferenciar entre lo que es una angina y lo que es un infarto. La náusea y vómito, dice que como síntoma acompañante es casi habitual en el infarto de miocardio, mucho más en el infarto en cara inferior, como puede ser este paciente. Únicamente ahora en la medicina también tenemos diferentes escalas como para evaluar el estado funcional. Entonces aquí tenemos una escala que me parece que es prudente y todavía de uso, como que hay otros que ya están como saliendo, pero dividir a la clase funcional de la coronariopatía sí es importante, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, desde el primero que puede hacer una actividad completamente habitual y el último que puede tenerse acostado completamente porque no puede, inclusive la angina se despierta como es en el sueño e inclusive puede haber muerte súbita. También, como es, hay que hacer un diagnóstico diferencial entre la área, como es la área de... vamos a ver un diagnóstico diferencial entre la angina y el dolor esofágico. Entonces, también ahí tenemos que ver la localización, la precipitación, el aliviado, despierta con el sueño, si hay relación con la espirosis y la duración. Vean cómo es, aquí tenemos el dolor anginoso, tiene una característica de ser retroesternal, que se le da al brazo, la mandíbula, que se desencadena con el esfuerzo, que puede aliviar con el reposo, que utilizando vasodilatadores como los nitratos también puede mejorar. Las anginas raramente despiertan al paciente, mientras que el dolor esofágico es muy frecuente que despierta. Es aliviado cuando hay la experiencia para hacer un diagnóstico diferencial, hay que hacer con un antiespasmódico, y el antiespasmódico es la que puede, como es usted, tener puede tener en la, en, cal, en calmar el dolor, como es el dolor, calma el dolor como es con los antiespasmódicos. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor, como es un dolor retroesternal,
y uno en el análisis hace el estudio, usted puede utilizar un cisaltina compuesta, cetal compuesto, porque eso sí le va a ayudar a calmar el dolor, el dolor, el dolor, como es el dolor esofágico. Entonces, vean acá también es el tiempo de duración. El dolor esofágico generalmente se presenta por una hernia hiatal, que no es más que la salida, la incompetencia del cardias y la subida del ácido hacia el esófago. También, como hacemos que hacer el diagnóstico diferencial con el dolor pericárdico. Entonces, vean acá, igual, ¿no? La localización, los pródromos, el comienzo, la naturaleza, con qué se empeora, con qué se alivia, con qué está acompañado. La localización retroesternal puede irradiarse al hombro, a la espalda. El pródromo puede como eso es importante. En la anamnesis ustedes ven que es importante puede estar acompañado de un problema vírico, por ejemplo, una faringitis puede ser una causa, como es una causa de dolor que lleve como al dolor precordial. Entonces, también la naturaleza puede ser constante, opresiva, con cambios posturales, puede calmar el dolor precordial, puede calmar con los AINES, entonces con analgésicos, antiinflamatorios no esteroidales, y puede haber roce pericárdico. Y finalmente, para terminar y para que ustedes tienen clases, otra clase, Iván. No, Doc, después de esto ya no tenemos clase. O sea, de 7 a 8 la clase de epidemia. Ya, perfecto, entonces continuemos, ¿ya? Estaba pensando que tenían clases, pues estaba medio apurado. Ya, entonces, tenemos las características del dolor de la disección aórtica. Está la localización, en dónde está localizado, como es generalmente ustedes ven el callado y en la parte posterior va a arear en los omóplatos y se localiza detrás del esternón. Es un comienzo súbito, es muy intenso, muy desgarrador y generalmente está acompañado con síntomas de hipotensión. Como su compañero decía, es la separación de la íntima y por ahí se hace como es una fístula y se va abriendo completamente. Entonces vamos a tener el grado 1 es solo la aorta ascendente, el grado 2 aorta ascendente y callado, el grado 3 es cuando llega a la aorta descendente hasta el diafragma y el grado 4 es cuando llega todo lo anterior hasta como es hasta las arterias renales. Entonces, ustedes pueden entender la magnitud si el paciente como hace un grado 4, por ejemplo, hasta las arterias renales, ese paciente va a estar chocado completamente. Pues va a haber síntomas de palidez, sudoración, hipertensión en una primera fase, porque trata de compensar el paciente tiene mucho dolor y por eso se incrementa la presión en la primera fase. Después puede haber pulsos asimétricos en una primera fase, puede haber una taquicardia, pero finalmente comienza a ser una bradicardia, síncope y síntomas neurológicos focales, porque también deja de hacer un cuadro de tipo neurológico que no va a poder compensar el paciente adecuadamente. Entonces, vean, si nosotros vemos acá a la primera diapositiva, ustedes solo con los síntomas, y hemos analizado solo el síntoma dolor, y hemos hecho como un análisis completo de los dolores cardiológicos y de las otras causas. Entonces, cuando esté analizando ese tipo de dolor, ustedes tienen que tener mucho cuidado para ver. Ahora, esto es importante también, cómo es aprender la topografía de tórax. Porque, ¿para qué me sirve a mí la topografía de tórax? A mí me sirve para la topografía para cuando usted le dice, ¿en dónde le duele? ¿En dónde le duele? Lo que le está indicando es el área. Acá, por ejemplo, estamos acá, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando del área mamaria, como le pueden poner acá, o el área precordial. Y ahí es cuando nosotros, ya desde el punto de vista anatómico, a nosotros, de vista como es anatómico, usted tiene que ver cuál es la causa del dolor
para poder llegar a un diagnóstico. Entonces hay líneas imaginarias, hay verticales, hay horizontales, y al final termina haciendo como es una parte de este sector. Este sector es el importante cuando estamos analizando el reloj precordial, ¿sí? Esta área. Entonces son todos los elementos que podemos ver y se subdivide en regiones supraclaviculares, infraclaviculares, áreas mamarias y en el hipocondrio izquierdo. Entonces, todos los elementos que uno tiene que ver son lo que la anatomía nos da, y cada órgano que tenemos es un tipo de dolor. Por lo tanto, en la semiología, cuando usted esté preguntando, es importante poner énfasis en el tipo de dolor, en la causa aparente, en el síntoma acompañante, en la cómo es, con qué alivia, con qué incrementa, con todo. Entonces a usted le da la anamnesis es fundamental, y por eso es muy importante como es hacer una análisis detallada, minuciosa, tomando en cuenta, pero como les decía, ustedes desde el inicio, cuando dice, me duele la área en el pecho, ya, entonces usted está ahí ya pensando en todos los elementos como hemos acabado de conversar, todos los elementos, y de ahí usted va buscando. Igual tenemos acá, vean acá, muy únicamente lo que nos ayuda es a ver, ¿no es cierto? La topografía también nos ayuda a ver las áreas y a los elementos que podemos ver en esas áreas. Igual tenemos una topografía lateral en donde subdividimos son las proyecciones son las proyecciones de las líneas, ¿no? Acá, por ejemplo, esta línea se va, la parte como es del tórax anterior se prolonga, y acá hacemos una línea axilar anterior, una línea axilar posterior y una línea axilar media, que subdivide en cuadrantes superiores y en cuadrantes inferiores, o el área axilar y la área infraaxilar. También que nos ayuda a ver lo mismo que veíamos como de acá, también los lóbulos tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Y en la parte posterior también, para terminar sobre la topografía, que es muy importante conocer, porque aquí también cuando dice nos duele en la parte de la columna, desde el espacio escapular o el interescapular. Entonces también tenemos aquí las líneas imaginarias que van pasando, y tenemos la supraclavicular, la supraescapular, la escapular, la intraescapular. Y también lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a tener como es aquí los elementos que se proyectan a esa área, y vamos a tener las causas. Y únicamente para ya seguir como es terminando esta parte de la topografía, que hay que revisarlo porque es muy importante, tenemos la topografía del tórax, que es la topografía del abdomen, que es la más conocida. Entonces aquí tenemos, vean acá, una línea vertical, una horizontal, y divide en 4 cuadrantes. Es como usted se acomode, ¿no? Pero la más típica es esta, ¿no? Las 4, el hipocondrio, el epigastrio, el hipocondrio derecho, como decía, el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo, el flanco derecho, la región ilíaca izquierda y la región ilíaca derecha, la fosa ilíaca derecha. También con sus elementos que tienen que presentarse ahí. Entonces, esta de la topografía sí es muy importante, que hay que revisarlo, hay que dominarlo, porque como vamos a ver dolor, el síntoma dolor, antes cuando teníamos un poco más de tiempo, cuando nos podíamos compartir, hacíamos los cuadros hacíamos seminarios, por ejemplo, solo de dolor, hablábamos de dolor cefalea, dolor craneal, por ejemplo, dividía como un capítulo de dolor craneal, un dolor del área precordial, un dolor no torácico, un dolor abdominal, pélvico, y así anda, porque el dolor es el síntoma que más se presenta en los pacientes. Todo el mundo dice, me duele esta cosa, me presenta cosas,
mejor los otros síntomas, por ejemplo, cianosis, palpitaciones, van reduciendo, sabe, ya para patologías específicas, porque el dolor es un síntoma general y tenemos que aprender a manejar, o por lo menos, aunque ahora ya hay especialistas en algología, pero se puede, sí hay que tener los conceptos básicos para enfrentar y solucionar un cuadro de dolor en el paciente. Vean, por ejemplo, este es el caso que les presentaba. Dice, la paciente de tendencia de edad, con dolor precordial, sin radiación 3/10, continuos de 16 meses, crónico, ¿no? Vean, acá le pongo algunas cosas muy interesantes para que ustedes lo vayan viendo, cómo se va analizando, ¿no? Vean acá, un dolor precordial, ya ahora en la topografía, y ustedes ya lo conocen, me centro en la parte de dolor precordial. Cuando está diciendo, tengo 6 meses de evolución, ya, estamos hablando de un dolor de tipo crónico. Y cuando dice, se presenta con la disfagia, vean, y es un síntoma de esófago. La disfagia es un síntoma de esófago, ¿ya? Y también dice que hay vaídos, que pueden ser, como es que pueden ser como un síncope, y también puede haber las palpitaciones esporádicas. Entonces, vean ahí, como usted puede ver, como este caso, con un dolor de tipo crónico, acompañado de disfagia y sensación de vaído. Entonces, lo que le decía, estamos localizándonos en esta parte, en este caso clínico, estamos acá, en el área del esófago y en el área, algo del área precordial. Ahí estamos localizados y tenemos que ir nuestra mente, tenemos que ir viendo qué elementos anatómicos tengo ahí. ¿Qué elementos anatómicos tengo ahí? Bien, y este era el caso que les decía, acá está como esta lesión y al final fue fue esto, ¿eh? Que fue una subclavia. A ver, lo que les decía en el vez anterior, y casos raros, bueno, no es mi campo tampoco, ¿no? Para estar viendo muy frecuentemente estos casos, pero bastante raros. Aquí está la subclavia aberrante. Muy bien, de acá vuelta tenemos, este es otro, quizás, este es otro paciente, de acá tengo una paciente mujer de 46 de edad, tiene cefalea constante, 2/10, tiene una evolución de 3 meses, la crónica, dice toma analgésicos, controla momentáneamente, no hay otra sintomatología. Aquí, hay un antecedente familiar de hipertensión arterial contratado con Alapril. Y el examen físico, nada de importante, como es aquí, era decía que cuando participamos en clases, ¿qué es lo que quiere ver en el examen físico? De aquí la pregunta, ¿no? Y ya para checar, como es acá, y vean este examen físico, este es un caso que algún rato también lo vi, es bastante raro este caso, porque tengo ausencia de pulsos en miembro superior izquierdo. Entonces, no se encontró pulso. Y la tensión arterial en el brazo derecho, 160/100, y el brazo izquierdo no se ausculta. Entonces, ustedes ven que en el cuadro clínico de acá no tenemos nada por ahí una cefalea que no tiene nada que ver con el corazón, pero tenemos acá sí síntomas ya cardíacos, ¿no? Y principalmente de arterias. Entonces, usted ya puede ir asumiendo que podría tratarse una estenosis, algo debe pasar, ¿no? Así como para checar, aquí tenemos, vean cómo es esto, la hipertensión, aquí le podemos analizar al cuadro como la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, pues se puede presentar por cefalea, vértigo, disnea, astenia, palpitaciones, disnea después o cuando está avanzada la enfermedad. Y en el examen físico es importante tomar la tensión arterial en las 3 posiciones. Aunque ahora ya ustedes ven que tenemos, y creo que cada vez en la pandemia se va desarrollando también todo lo que es digital,
y eso puede, usted ya nos toma la temperatura solo con los, los termómetros digitales, y poco a poco también se ha ido pasando ya a la parte, de la tecnología que nos ayuda a ver. Pero sí es importante como es aprender a tomar, porque si en la rural se no va a tener todo como es todo, pues hay que aprender a tomar la presión arterial. Puede haber, como es cuando estamos hablando del cuadro clínico de la hipertensión, como es arterial, el corazón es normal al inicio y luego hay una hipertrofia ventricular izquierda y posiblemente puede dar una cardiomiopatía dilatada, porque la hipertrofia ventricular izquierda y los pacientes con hipertensión arterial son los que producen una primera fase, una hipertrofia y después una dilatación. Y claro, las hipertensión arterial también pueden dar signos tardíos, así como algún rato comentábamos con los señores internos sobre las complicaciones tardías de la diabetes. Entonces, los órganos blancos de la hipertensión arterial es el cerebro, la retina, las arterias, el corazón y el riñón. Pues vamos a tener accidentes cerebrovasculares, vamos a tener tenemos retinopatía hipertensiva, va a haber arteriosclerosis, va a haber infarto de miocardio, y también va a poner la microangiopatía que va a dañar el riñón. Dos enfermedades que si nosotros controlaríamos el diabetes, hipertensión y controlaríamos obesidad, yo creo que haríamos por la salud pública una cosa importante, porque al controlar esas enfermedades, inclusive yo me diría hasta antes, solo controlar el peso, usted controla el peso y usted tiene una mejor calidad de vida, su presión como es no se eleva. Yo tengo compañeros a mi edad ya son hipertensos, tienen infarto de miocardio, ya han estado con angina, se han puesto puentes, todo. O sea, si usted tiene conciencia y comienza a trabajar desde ahora ya en una vida tranquila, que no sea como no sea sedentario, que sí coma, pero que no coma demasiado, que trate de mantener de peso. Pero claro, la comida es rica y eso también hace que come. Y creo que en ese tiempo que pasamos delgado nos da vuelta, como que hemos ido subiendo de peso, pero hay que bajar porque estamos haciendo muy bien a la salud pública. Es saludable esas cosas. Entonces, en este cuadro, aquí vimos en esta paciente, se sacó un análisis, de los síntomas así, esa que tenía, y terminó siendo una enfermedad de Takayasu. Yo era, en esa época, hacía mi internado, hacía mi residencia. Cuando la sospecha clínica, siempre ustedes cuando vayan preparándose adecuadamente y cuando vean un síntoma y ustedes encuentren como es alguna causa, alguna cosa, sean curiosos, investiguen. Y claro, también como sabía que tener un poco de experiencia para encontrar esas enfermedades y después investigarlo. Y cuando encontramos ahí la deficiencia, uno puede buscar por enfermedades que producen deficiencia de pulso, o más ahora que tenemos Google, que nos puede dar, inclusive se utiliza Siri, por favor, encuéntrame enfermedades que por deficiencia de pulso. Que va a encontrar como es ahora. Entonces hoy puede usted poner, inclusive hay una tendencia, los apps de la medicina, que algún rato van a desarrollar a través de la Big Data todos los modelos para suplementar, para quitarnos al médico, y posiblemente ya la telemedicina que esté en desarrollo, a lo mejor ya nos únicamente meten los síntomas, ponen déficit de pulso, swing, y desarrollar como es algún algoritmo. Y después el algoritmo va viendo por paciente, le mete como otra cosa, pum, y termina siendo una enfermedad Takayasu. Esta enfermedad es una enfermedad de tipo inmunológica que daña los vasos y produce una hipertrofia de la íntima. Por lo tanto, ahí sí se explica, es una vasculitis en definitiva, ¿no? Pero afecta principalmente a arterias grandes y en menos posibilidad a arterias pequeñas.
y de esa localización es más a nivel superior. Entonces, no es que era un paciente hipertenso, sino que había una obstrucción del miembro superior, de las arterias del miembro superior, por lo tanto por eso teníamos la presión arterial elevada. Y aquí esta enfermedad, como es una enfermedad, es una vasculitis de causa inmunitaria, bueno, yo ya no soy especialista en ese campo, a lo mejor encontraron la causa, pero presenta todas esas enfermedades, frotis vasculares, hipertensión arterial, disnea de ejercicio, cefaleas, atrofia, palpitaciones. El fondo de ojo es anormal porque también afecta la retina, llegan a hacer insuficiencia cardíaca congestiva, hay claudicación intermitente de los miembros, porque como hay una hipertrofia de la íntima, pues también va a haber un déficit de sangre. Hay presencia de ganglios cervicales, que puede ser la causa también, y ahí se diagnostica mucho más fácil, ¿no? Cuando tenemos los ganglios menos de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, que poseen un componente inflamatorio. El síncope, la angina de pecho puede dar también angina de pecho, hay trastornos visuales, puede haber una hemiplegia en esos pacientes, hay la insuficiencia aórtica, o también puede acompañarse de insuficiencia mitral. Entonces, vean, esto es como este cuadro clínico de un paciente que aparentemente aparece con poca sintomatología, pero en el examen físico encontramos unos signos que nos ayudan a hacer la investigación. ¿Sí? Yo creo que por tiempo vamos a terminar. No sé si tengamos alguna pregunta, alguien que haga. Iván, solo veo que ha ingresado 17. ¿Qué pasó? Sí, doctor, una compañera, somos 18, una de las compañeras, la compañera Casco, tuvo problemas con el internet y no podía conectarse. Entonces, fue por eso que sí me escribió a decir. Bien. Entonces, eso, doctor. Entonces, si no hay ninguna pregunta, por favor, a seguir estudiando. Ya tenemos los 5 síntomas que iremos viendo con el transcurso del tiempo, ya en casos clínicos para seguir avanzando. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? O si no, ahí quedamos. Doctor, ¿Me despido? sí, doctor, tengo una pregunta. Bueno, con relación al caso clínico, ¿no? Bueno, ya hice el análisis y todo. Y con respecto al dolor torácico, yo no tuve ningún problema, ¿no? Ya desarrollé todo. Sin embargo, cuando dice en la revisión de aparatos y sistemas, indica la presencia de sensación de llenura epigástrica siempre que tiene la ingesta de comida abundante. Entonces, en ese caso, yo le asocié, bueno, al principio pensaba en un síndrome esofágico, pero según lo que leí en el libro, debe de tener los cinco síntomas. En ese caso, yo le asocié con una dispepsia, doc. ¿Estaría correcto? Sí. ¿Eso? Sí. Sí puede usted asociar con una dispepsia, pero ojo, que el paciente ya en el diagnóstico final fue un infarto de cara inferior del corazón, enfermedad isquémica de cara inferior. Entonces, y eso hay que tener mucho cuidado. Todo este síntoma, en gástrico vemos el síndrome dispéptico, de la dispepsia. Ahí tenemos como es que ver por qué. Esa dispepsia que se localiza a nivel de epigastrio, hay que pensar en infarto agudo de miocardio, o por lo menos enfermedad isquémica, porque es bien frecuente y nos ha pasado, inclusive hace un año más o menos, uno familiar, sin un conocido de aquí, donde yo vivo, de unos amigos del papá, fue casi como 6 veces al hospital con dispepsia. Y le daban un analgésico, le daban un poco de enzimas digestivas y le mandaban a la casa. Hasta que una noche fue infartado y falleció el paciente. Entonces, el síntoma de dispepsia también no hay que despreciar. Yo siempre les digo, a la dispepsia que nace a nivel de epigastrio, igual hay que verle para abajo todo lo que es los vasos mesentéricos. Hay que verle para el lado derecho todo lo que es hígado, vesícula biliar,
vía biliar, páncreas. Hay que verle para arriba el diafragma y la cara inferior del corazón. Y para el lado izquierdo, alguna patología del vaso. Entonces, a la dispepsia, cuando tenemos una dispepsia, hay que analizar arriba, abajo, al lado izquierdo, al lado derecho y en la parte posterior que está el páncreas. Entonces, a la dispepsia también, todos los síntomas en medicina son importantes. Y hay que analizarlo y hay que explicarlo. Uno da mucha pena porque, bueno, nosotros como los clínicos somos muy buscadores del síntoma, del signo, de que alguna cosita nos ayude al diagnóstico. Pero hay otros médicos, por ejemplo, que no lo buscan. Y eso es lo malo de la medicina, porque la medicina como tiene que ser buscada detenidamente el síntoma y explicado. Porque por eso les digo a ustedes, les exijo a ustedes que todo síntoma debe ser analizado y hecho un diagnóstico diferencial. Sí, hay que investigar la dispepsia y en este caso fue por un infarto agudo de cara inferior. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces nos vemos el día jueves. Cuídense mucho. La próxima semana, Iván, ¿hay clases? Doc, eso justo le iba a comentar. O sea, según sacaron de la facultad, ya no hay clases a partir de este jueves ya. O sea, tenemos solo clases hasta el miércoles. Hasta mañana. Ajá, hasta mañana. Ya, bueno, si es así, nos estamos viendo en enero. Listo, Doc, muchas gracias. Que pase bien, unas felices fiestas, feliz Navidad. Ya les mando unos trabajitos para que... Un regalo de Navidad. Ya, Doc. Porfa. Listo, Doc, no hay problema. Una cosita, ¿para qué porfa me pase el link del video de la primera clase del caso clínico, porfa, para que mis compañeros vean también y poder hacer mejor los casos? Bueno, ya nos vemos, ya. Muy bien. Listo, Doc, muchas gracias. Cuídese. Chao.